Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado ¿Quién es el Hijo de Dios? Y vamos a mirar históricamente la respuesta a esta pregunta. ¿El Hijo de Dios fue Jesús o el Hijo de Dios es Cristo? Y entonces espero que la respuesta nos ayude a conocer la historia y nuestro presente. Jesús, a través de la historia, fue un ser humano como tú y como yo, hijo de José y María. Cristo, a través de la historia, representa al Espíritu de Dios, al Espíritu de verdad, de justicia, como una ley eterna que une a todo ser humano. Cristo es la fuerza, impulso, motivación. El Espíritu de Dios es esa fuerza, motivación, impulso hacia toda acción en el mismo Espíritu, en la misma verdad. Y a través de la historia, el hombre ha compartido, Dios es ese espíritu, el espíritu hacia la vida justa, el espíritu de la vida verdadera, el espíritu de la vida sincera, el espíritu de la vida pura, el espíritu de la vida perfecta. Entonces podemos mirar que Jesús fue el ser humano que desarrolló dentro de sí como experiencia el espíritu que vivificó su espíritu, y por eso humanamente fue reconocido y llamado: tú eres el Cristo. Y Jesús entonces, como el Cristo, vino a los suyos a dejarles saber, a empoderarlos en ese mismo espíritu de vida. Entonces, históricamente, miremos la vida de Jesús históricamente como el ser humano que natural vino a un grupo de personas que estaban en una mente, como decir, en una sintonía diferente, y él vino a hacerlos conscientes de una realidad eterna, de un espíritu eterno, de una forma de vivir diferente a la que ellos habían sido instruidos y condicionados por su cultura, tradiciones y rituales. Más aún vino a concientizarlos de una verdad espiritual, de una realidad que entonces cada uno de ellos necesitaban de mirar dentro de sí mismo, de conocerse mejor a ellos mismos, de indagar y ver la vida de una forma espiritual e internalizar las palabras que Jesús compartía como palabras que contenían vida, como palabras que contenían el poder al iluminar sus mentes, al dejarles saber de una nueva forma de vida. Y ahora entonces ahí estaba el poder para darles la nueva motivación hacia una nueva vida. Entonces eso toma un tiempo natural que suceda. Y así vemos cómo entonces los discípulos y la audiencia en el primer siglo o a través de los evangelios escucharon la vida de Jesús. Tenemos la realidad histórica y tenemos entonces naturalmente cómo seres humanos son transformados en un proceso. Ahora también tenemos como literatura lo que nosotros llamamos evangelio. Y aquí es donde históricamente necesitamos mirar la historia y conocer cómo en la historia principios espirituales para enseñar realidades naturales han sido compartidos, y que podamos ver lo histórico y que podamos ver lo espiritual a través de los evangelios para ser identificados con la realidad de Jesús, el ser humano histórico, y el unigénito Hijo de Dios y Padre, Cristo, el Espíritu de Dios dentro del ser humano, Cristo, el Espíritu de Dios dentro de ti y de mí.
Entonces vamos a mirar ciertos de los versos. Si estoy en Juan capítulo 10 y voy a leer desde el verso 8 en adelante algunos de los versos, y espero que esto nos ayude entonces en nuestro presente a reconocer el Espíritu de Dios. Inclusive te comparto, Jesús a través de los evangelios utilizó diferentes títulos o nombres para describir la realidad del Espíritu de Dios dentro del hombre. Sabemos que aquí en el libro de Juan lo llama el abogado defensor. También lo llama el Espíritu de verdad o el Espíritu de vida. Pero también lo llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre refiriéndose al Espíritu de Dios dentro del hombre. Te doy un ejemplo. En Mateo capítulo 25, versos del 31 al 46. Lee eso detalladamente y míralo en el mismo espíritu y en la misma conciencia de cómo voy a revelar esta literatura. El Hijo del Hombre. Por eso comienza diciendo en Mateo 25, 41, cuando el Hijo del Hombre venga. Entonces vamos a entender ese título o ese nombre que Jesús le da al Espíritu de Dios o a lo que Cristo representa. En Juan capítulo 10, verso 8 dice, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y vida abundante. Entonces, miremos que a través de la historia, Jesús, el hombre, Cristo, el Espíritu de Dios. Ahora miremos esta realidad espiritual dentro del ser humano. Y es la unión del ser humano en el mismo espíritu de la vida. Y a través de la historia que antecedió las historias del Viejo Testamento, las historias del pueblo judeo hebreo, ese espíritu, el Espíritu de Dios, espíritu de verdad, de justicia, de no violencia, de hermandad, de unión entre todos los seres humanos. Por eso todos somos hijos de Dios. Entonces, ese espíritu es la realidad que causa la conciencia, la realidad que a través de la experiencia dentro del ser humano causa la nueva vida. ¿Ves? La iluminación, el entendimiento de la vida perfecta, de la vida justa, verdadera, de la misma vida en la misma esencia, en la misma sintonía del Espíritu Eterno, Dios o Padre de todos y en todo. Entonces, ese espíritu, esa realidad es la puerta. Aquí Jesús, cuando le habló a sus discípulos, ¿ves? Podemos nosotros acá occidentales leer yo soy la puerta y pensar que Jesús está diciendo yo soy la puerta. Jesús, el ser humano físico, para que ahora nosotros lo pongamos en un pedestal y lo glorifiquemos y lo pongamos allá arriba sobre las nubes y lo veneremos como que Él fue. Cuando espiritualmente no estamos oyendo o entendiendo cómo esta literatura se escribió y cómo contiene misterios para ser entendidos por maestros que perciben, que entienden lo espiritual y pueden extraer de estos textos, de estos evangelios. Por eso son buenas noticias, porque contienen buena noticia espiritual. Para que siempre en el presente de la nueva audiencia que entiende el mismo espíritu de vida eterna, cause los mismos resultados, para que vivan por el mismo espíritu de tal vida. Y entonces así podemos ver cómo cada vez que vemos yo soy, ¿ves? Imaginémonos Jesús con sus discípulos enseñándoles y diciéndoles
El Espíritu de Dios causa esto dentro de ti. El Espíritu de Dios empodera a uno para sobrellevar los malos pensamientos, los egocéntricos deseos, esas ambiciones, esa naturaleza por la cual uno vive enfatizada o condicionada o influenciada por la realidad de la vida, un mundo exterior, por las ilusiones o los deseos, los sueños que siempre uno quiere hacer realidad y siempre está aspirando, siempre está buscando gratificar esa naturaleza interna. Imaginémonos a Jesús constantemente hablándole a sus discípulos e empoderándolos a ellos al espíritu de la vida, al espíritu que cada uno de ellos necesitaba reconocer como su propia vida, como la realidad del espíritu que cada uno de ellos contenía dentro de sí como tesoro escondido, que necesitaba entonces ahora salir. ¿Y cómo saldría? A través de al ser ellos conscientes de la vida justa. Y al ser ellos conscientes de la justicia de la vida, entonces eran también conscientes de su vida errónea, de pecado, de cómo habían sido naturalmente condicionados y cómo estaban viviendo bajo el poder de su naturaleza egocéntrica. Y aquí Cristo, el unigénito Hijo de Dios, empoderó la vida de los discípulos a través de las enseñanzas de Jesús. No él diciéndoles a cada uno de ellos, yo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo soy la puerta y quien escucha mi voz y todo eso. No. Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de la vida, siempre es el camino, la verdad y la vida, que nadie entra o es uno con Dios si no es por Él. Y por eso, como leemos, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. El ladrón, a través de la historia de la humanidad, espiritualmente hablando, ¿quién es? Es esa naturaleza interna egocéntrica del ser humano que lo lleva a hacer y a vivir por la injusticia, ¿ves? Por eso es el que está ciego, por eso es el que está muerto al espíritu de la vida. Y ese siempre es el ladrón que viene a matar y robar y a destruir, porque está hablando no de fuerzas y seres exteriores, sino está hablando de espíritus, poderes, espíritus representando a esas fuerzas internas dentro del ser humano que vienen a ser a través de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de las costumbres de uno. ¿Ves? Todas esas realidades forman un poder dentro del ser humano que lo lleva a vivir injusta, impura, egocéntrica, falsamente. Y a eso es lo que esto se refiere. Ese es el ladrón que mata, que roba, que miente, porque es siempre ese espíritu interno dentro del ser humano, que ahora Cristo, el poder y fuerza gloriosa, resucita a los muertos. Resucitó dentro de los muertos y resucita a los muertos a la vida del espíritu de la vida. Por eso cada vez que vemos yo soy a través de la historia, a través de las historias del Nuevo Testamento y de los Evangelios, escuchemos la voz del Espíritu Eterno, que es la voz del Espíritu que está en ti ahora mismo. Esa fuerza, ese dunamis, ese poder, esa gloria es la que reina en ti. Y a medida que vamos entendiendo lo espiritual, espiritualmente podemos crecer a este mismo espíritu de vida que está en nosotros 24/7, y así podemos vivir la gloriosa paz que sobrepasa todo entendimiento, una felicidad. Podemos ser seres puros, perfectos, justos, honestos,
felices en nuestro presente porque entendemos a Cristo, el Espíritu que vivifica nuestro espíritu para vivir en la unión del Padre. Y por eso podemos ver como un verso, Juan 10:30, cuando Jesús decía, el Padre y yo somos uno. Así podemos decir y estar consciente en nuestro presente que por cuanto la realidad del Espíritu Eterno es presente ahora, tú y yo somos uno en el Padre. También termino con Juan 17:21. Cuando Juan 17:21 dice, Padre, que todos seamos uno. Y ese es el conocimiento del Hijo de Dios. A través de la historia, el Hijo de Dios es Cristo, quien empoderó a Jesús en la historia, y Jesús nos empoderó a nosotros con su ejemplo para que vivamos por el Espíritu Eterno, por Cristo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en